Tranquilo, no es una falla de conexión, tampoco es tu internet de BTR. Este 2020 no deja de sorprendernos. Y hoy les vengo a hablar de un tema que seguro muchos de ustedes lo han escuchado y otros tal vez no. Estoy hablando de Randonautica o Randonauts. Esta aplicación que te lleva a explorar mundos que no sabías que existen, tal como dice su lema. Pero primero es lo primero. ¿Qué es Randonautica? Se preguntarán ustedes. Randonautica es una aplicación para dispositivos móviles iOS y Android, cuya finalidad es entregarte una ubicación o un lugar que generalmente es entregado por lo que tú estás sintiendo en ese momento, ya sea a nivel espiritual, material, emocional, etc. Comencemos analizando el símbolo de Randonautica. La imagen de Randonautica es un círculo de color dorado donde se lee el nombre de la aplicación. En medio hay un búho con la cabeza torcida hacia abajo y en ambos lados se leen las palabras Fathom y Project, las cuales significan destino y proyecto. En inglés la palabra destino se escribe Fate, por lo que tendría relación con lo que se escribe ahí, que es Fathom. La aplicación te envía a una ubicación al azar a la que tú debes ir, pero esta supuestamente es en base a lo que tú estás pensando en encontrar. Es importante saber que todas las ubicaciones que te envía esta aplicación están mapeadas por Google Maps. Por ejemplo, si tú quieres encontrar algún lugar con un sillón, entonces la aplicación te va a hacer un par de preguntas y va a determinar alguna ubicación al azar donde probablemente o supuestamente deberías encontrar un sillón. Algunos usuarios en internet declaran que buscan cosas más simples, como por ejemplo un lugar donde relajarse. Lo que haría la aplicación en este caso sería buscarte un lugar donde tenga las características para que tú logres tu objetivo. Sin embargo, hay otros usuarios en las redes sociales que reportan que esta aplicación podría ser peligrosa, y todo esto tiene que ver porque los lleva a ubicaciones que tienen que ver algo con lo sobrenatural, como es el caso de la usuaria de TikTok, Tian Langley. Ella expresa que un día fue con sus amigas a utilizar esta aplicación y las llevó a una dirección en medio de un campo vacío. Hasta que de pronto, mientras estaba todo tranquilo, apareció un sujeto con una linterna corriendo hacia ellas. This side too. What is it? Oh my god. Guys, I don't want to like a big pool. Yeah, don't go there. Just stay here. Don't move. Should we get out? Yeah, we should. Holy fucking Go. Go, 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 go. Se supone no debería haber nadie porque estaban en medio de la nada, cuando de pronto aparece este sujeto que les contaba yo, que aparece con una linterna, y aparecen dos sujetos más atrás de ellas en el auto, y uno de ellos le golpea la puerta muy fuerte, causando el temor de estas chicas, que finalmente toman el auto y se van de ahí a toda velocidad. El caso de la usuaria Apemare es similar. Un lugar donde probablemente no estaba habitado, aparece un extraño sujeto caminando hacia ellas, donde finalmente deciden huir del lugar y no arriesgarse a ver qué podía pasar. Why do we just go to this fucking quantum point and this whole fucking person is Sky? Oh my. Uno de los misterios de Randonautica radica en los términos que tiene, porque son bastante desconocidos para la mayoría de los usuarios que utilizan esta aplicación. Entonces aquí les voy a explicar de qué se trata cada uno. Primero debes elegir un número que se le denomina generador de número cuántico aleatorio, y te entregará un lugar o lugares al azar dependiendo del número que escojas. El proceso cuántico presenta distintos puntos. Atractores. La traducción literal de este concepto es grupos densos que te presentan una gran cantidad de puntos cuánticos acumulados en un lugar al azar. Vacíos. Esto es todo lo contrario a atractores, que es donde se encuentran la menor cantidad de puntos cuánticos. Y las anomalías, que son descritas como los puntos más elevados de ambas opciones, atractores y vacíos. Es por eso que Randonautica pide a los usuarios que mantengan una mente positiva, porque supuestamente es lo que van a encontrar al final del camino cuando lleguen a la ubicación que les marque. El caso que hizo de Randonautica tan popular, y que a mí la verdad me impactó bastante porque no es algo que pase todos los días, es que esta aplicación llevó a un grupo de amigos a algo que nadie se esperaba que podría pasar.
El viernes 19 de junio de este año, un video grabado en TikTok por el usuario UGH Henry en la ciudad de Seattle de Estados Unidos los llevó a una maleta sospechosa en un muelle en un sector llamado Pike Place, y al abrirla encontraron algo que no se esperaban. Guys, we found a suitcase at the beach. Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro. Oh, wait, open it. We were like, we're gonna find nothing. Open it. Able to sleep. It stinks, y'all. It washed up. It's Oh. Oh. Okay, so she made. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. what do I found a suitcase on the point in Alpine Beach. And Yeah, here's the crime scene. O sea, imagínense las probabilidades de que esa aplicación los llevó directamente a un caso, a un homicidio, que a mí la verdad es que me explota la cabeza. Las autoridades al llegar al lugar iniciaron las pericias correspondientes y encontraron que los cuerpos que se encontraban ahí correspondía a Jessica Lewis, de 35 años, y a Austin Wenner, de 27 años. Y el médico forense que estaba a cargo de la investigación determinó que las víctimas habían sido baleadas el pasado 16 de junio. O sea, imagínense, debe ser bastante traumante encontrar algo así, y que sea mediante una aplicación que se creó este año por no se sabe quién, realmente te deja pensando. Otro caso similar corresponde a la usuaria Baddest Bunny on the Block, quienes al llegar al lugar que les indicaba la aplicación, les pasó algo parecido, donde encontraron una lona de color azul, varios bultos en el suelo, y en uno de esos bultos encontraron una bolsa de plástico negro, y también estaba al lado de una pala. Y el problema es que ambos objetos estaban envueltos en algún tipo de líquido que era de color rojo, y ellas asumieron que podía ser sangre. So this is what we found. So I'm running out of time, but like for part 2. Al momento después también llamaron a las autoridades y estas llegaron al cabo de unos minutos para revisar el lugar y tomaron pruebas para iniciar una investigación. Y por si esto les parece poco, nos lleva a una teoría que es aún más profunda de lo que estaban pensando. ¿Será que la aplicación Randonáutica es capaz de detectar pequeños fragmentos de información o energía de otra dimensión? Llevándolo a lo concreto, el famoso físico John Wheeler, quien fue el que dio el nombre de agujero negro a este fenómeno del universo, establece que la realidad está hecha de información y que es creada por la observación hecha por alguien consciente. Respecto a los números cuánticos que entrega dicha aplicación, el premio Nobel de Física Frank Wilczek explica que la teoría cuántica es contenciosa y oscura, y permanecerá así hasta que alguien construya dentro del formalismo de la mecánica cuántica un observador, una entidad modelo cuyos estados corresponden a una imagen reconocible de la conciencia. Lo que quiere decir bien simplemente es que esta entidad no necesariamente debe ser una persona o un animal, solo que sea capaz de producir información mediante la observación. Pero la pregunta del millón es, ¿quién está observando esta realidad? ¿Serán realmente lugares al azar a las que nos envía Randonáutica? ¿O es algo más profundo que eso? Mucho también se ha hablado de la realidad en la que vivimos se trata de una simulación. La hipótesis de la simulación establece que hay dos mundos, o dos realidades. El primero donde la simulación está siendo utilizada, y el segundo, que sería el universo donde vivimos y que para nosotros es el único. En orden para que nosotros creamos que todo lo que estamos viviendo aquí es real, tienen que haber tres principios fundamentales, que es inmersión, absorción y saturación. De esto nos explica también un poco el astrofísico Neil deGrasse Tyson, que él está seguro de que vivimos en una simulación y nos explica su punto de vista en el siguiente video. Our computing power is growing rapidly. Right. We create simulations of worlds. We have video games with characters that are inside the video game. Right. Imagine a day where you can simulate a world so perfectly with
life forms, humans, so well that you can recreate every single neurosynaptic thought you could have, but now you're in the simulation on the computer. So, including the perception of free will. Entonces igual se nos viene a la cabeza y nos preguntamos, ¿por qué estamos en una simulación y cómo es posible que alguien pueda lograrlo a esta escala? Porque estamos hablando del mundo entero. Y para eso tiene una explicación el reconocido filósofo Nick Bostrom. En su publicación ¿Estamos viviendo en una simulación de computadora? En ella habla de un término específico que se llama simulación ancestral y explica cómo una civilización súper avanzada quería saber cómo eran nuestros antepasados. Y nosotros, como lo hacemos regularmente, que es leerlo de un libro de historia, básicamente ellos crearon una simulación donde seríamos nosotros y estamos recreando la historia. Por lo tanto, en esta supuesta simulación que estamos viviendo, cada uno interpreta el rol de su vida. Y que simplemente nosotros no existimos y somos un constructo de términos, de ideas, y que simplemente esto que estamos viviendo no es real. No es real. Sin embargo, alguien que me llamó la atención y que tiene una opinión bastante fuerte y que te deja realmente pensando es el actor Jim Carrey. Pero para que me puedan entender un poco mejor, vamos a ver el video. I used to be a guy who was experiencing the world, and now I feel like the world and the universe experiencing a guy. As an actor, you play characters, and then if you go deep enough into those characters, you realize that your own character is pretty thin to begin with, you know? And then you suddenly have this separation and go, well, who's Jim Carrey? Oh, he doesn't exist, actually. And at a certain point, I realized, hey, wait a second, you know, if it's so easy to lose Jim Carrey, who the hell is Jim Carrey? No hay palabras. Por ejemplo, si nosotros estamos usando un casco de realidad virtual, lo que estamos viendo nosotros sabemos que no es real, pero nuestros sentidos lo toman como real y actúan frente a ello. Es decir, si estamos en una simulación o un videojuego, vamos a sentir que las experiencias que estamos viviendo ahí son reales. Pero nosotros, como estamos viviendo el día a día y nosotros jamás nos pusimos este casco de realidad virtual, es lo único que conocemos aquí y ahora como la realidad, porque es lo único que sabemos y conocemos que existe. There's just a relative manifestation of consciousness appearing, and then somebody gave him a bunch of ideas. They gave him a name and a religion and a nationality, and he clustered those together into something that's supposed to be a personality. And it doesn't actually exist. And none of that stuff, if you drill down, is real. Pero para las personas o ese algo que crearon esta simulación, la realidad de ellos puede ser muy distinta a la nuestra. ¿Por qué entonces Randonáutica, la intención que debes poner al utilizar la aplicación, tiene que ver con los extraños sucesos que le ocurren a algunos usuarios en la red? ¿Será porque el mapa cuántico que nos entrega la aplicación, al estar diseñado para llevarnos a lugares a los que nunca has ido o irías, estaríamos rompiendo de cierta manera el esquema de la realidad en la que vives y tan solo por un momento salir de la simulación en la que vivimos? Conforme pase el tiempo y la tecnología crezca, ¿será que podremos crear personajes con inteligencia propia y conscientes de su propia existencia? Y para ellos, nosotros vendríamos siendo lo que serían sus dioses. Y cada vez nos acercamos más a lo que les estoy contando. Les pongo de ejemplo un juego bastante conocido que es Los Sims. Pero no sé si vieron el tráiler de Los Sims 5. O sea, llega a ser otro concepto ya de lo que es realista. Y cómo se relacionan entre ellos, interaccionan, es bastante parecido a lo que hacemos nosotros. Solo que en el juego nosotros los estamos controlando. Pero ¿quién nos dice que a nosotros nadie nos está controlando? Ahora, si todo esto fuera posible, puede que el ciclo se repita y esta simulación cree sus propias simulaciones y así toda una cadena. De esta forma, nada podría asegurarnos que nosotros somos una sola simulación de una capa de simulaciones que vienen ya antecesoras a nosotros.
Bueno, finalmente, si decides utilizar Randonáutica, que es por lo que partimos hablando y me explayé un montón porque mi mente explotó con todas estas teorías y me puse a investigar, a leer de un montón de filósofos, de astrofísicos, y pues, si les interesa el tema, les recomiendo que lo busquen porque es súper, pero súper interesante. Finalmente, si utilizan Randonáutica, sean cuidadosos a dónde los envía. Algunos consejos que les puedo dejar es que si van a ir, vayan de día, vayan acompañados. Si van a ir a un lugar que los lleva a una propiedad privada, no lo traspasen solamente porque una aplicación se los está diciendo. Sean cuidadosos porque el único peligro no son las cosas paranormales, también son los humanos, y si traspasas una casa y alguien te ve como un intruso, probablemente algo malo te va a pasar. Actualmente estamos en una pandemia por COVID-19, por lo tanto, si vas a salir, mantén las distancias y usa todos los recuerdos necesarios para mantener la salud de todos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Me hubiera encantado explayarme más sobre esto, pero es un tema que de verdad da a largo, muy largo. Es un tema también bastante complejo. Yo no soy ningún científico para poder explicarles de manera muy detallada qué significa cada cosa, pero les recomiendo que busquen este tema porque es bastante interesante y empiezas a encadenar un montón de información en distintos lados y armas toda una teoría en tu cabeza y te haces también una propia idea y una propia opinión. Nos vemos en el próximo video.